Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos Parques Nacionales, ¿cómo vamos? El día de hoy nos acompaña la doctora Luz Marina Mantilla, directora general del Instituto SINCHI, Instituto de Investigaciones Amazónicas del país. Y tiene una traducción muy bonita que quiero decírselas a todos porque no me aguanto las ganas. Dice, sabedor conocedor de plantas. Eso significa SINCHI. Y yo creo que es un poco como el propósito de esta charla, es cómo logramos que una institución que es sabedora y conocedora de la biodiversidad y la riqueza amazónica hoy nos cuente un poco sobre este ecosistema tan importante para el país. Doctora, bienvenida. Bueno, no, yo tengo que darles a ustedes el agradecimiento, a Parques Cómo Vamos, a ti Omar por estar preguntándome sobre el SINCHI con respecto a parques nacionales, así es que bienvenidos y aquí estoy para que me preguntes todo lo que quieras. Vamos a intentar hacerlo más positivo esto porque desde luego la agenda es compleja, la situación es bastante seria en términos de lo que significa la Amazonía para el país y para el mundo. Tal vez una de las instituciones que tiene la responsabilidad más alta en buscar su conservación y su uso sostenible adicionalmente es el SINCHI. Y quisiera empezar por allí. Cuéntenos un poco esa visión que tiene el SINCHI, que ha construido durante más de 30 años de todas sus investigaciones respecto a la riqueza, respecto a la biodiversidad, las comunidades, esa relación que han tenido ustedes siempre con, tal vez creo yo, los actores más importantes de la conservación, que es las comunidades étnicas, por ejemplo, en el Amazonas. Primero, muchas gracias, Omar, como te dije anteriormente, por esa pregunta, sobre todo porque es una pregunta que nos lleva a entender la palabra integralidad. Nosotros, como Instituto SINCHI, no podemos entender la Amazonia sin conocer, por supuesto, la biodiversidad, pero tampoco podemos estar sin conocer cómo la gente trabaja esa biodiversidad. De manera que para nosotros el SINCHI es conocimiento, es uso sostenible de la biodiversidad a través de algo muy interesante que se llama la innovación, la transferencia de tecnología para el uso sostenible de la biodiversidad, pero sobre todo con ese enfoque de gobernanza local y regional que necesitamos entender. Por eso vuelvo a mi tema de la integralidad. Yo muy brevemente quiero contarles que nosotros, como en el año 2000, hicimos un trabajo muy interesante que se llamó Agenda 21 y que nos llevó por todo el territorio amazónico con más de 1000 talleres para entender, uno, cómo es la dinámica real de la Amazonia, dos, cómo integra la gente esa dinámica a su propia dinámica, cuáles son los intereses que la gente tiene sobre la Amazonia, la gente una mirada local. De adentro hacia afuera. Claro, una mirada de adentro hacia afuera, porque finalmente nosotros somos el instituto encargado de reconocer y de habilitar muchos escenarios de la Amazonia, pero sobre todo de contarle al país qué es la Amazonia realmente. Es que durante muchos años ese nivel de apropiación de conocimiento de lo que ustedes han construido a veces se ha dispersado en tomas de decisiones que desde luego apuntan a un principio de conservación, pero sin embargo ese proceso de implementación es complejo, demorado, supone mucho recurso, mucho esfuerzo. ¿Cómo genera esa sinergia o esa integralidad ustedes con otras instituciones, con otros actores? ¿Cómo logran construir un punto común o una agenda común para avanzar a pesar de los pocos o muchos recursos que se tengan? Porque hoy la Amazonía tiene recursos para trabajar. Diría uno, hay una muy buena apuesta, pero en términos presos, ¿cómo ha sido esa dinámica? Pues bueno, hoy tiene recursos, pero hace muchos años no tenía esos recursos. Digamos que no tenía ni recursos ni tampoco la presencia institucional que se tiene hoy, incluyendo, por supuesto, el presupuesto general de la Nación y el presupuesto de la cooperación internacional. De manera que lo que creo es que nosotros hemos venido haciendo unos aportes importantes para el conocimiento y para la dinámica política y de política pública que tiene que tener el país frente a la Amazonia y frente a algo muy importante, y es que somos un escenario
clave en la cuenca amazónica, porque estamos en la alta Amazonia, o sea, donde existen los Andes que le dan un comportamiento distinto a la región amazónica, porque es donde están los hotspots de biodiversidad. ¿Qué me parece importante decir aquí? Que en el lapso de estos años nosotros hemos podido poner a prueba nuestros resultados de investigación y mucho de lo que hoy existe y está apropiado por otros programas, pues ha sido transferido de manera clara, pero con resultados, viendo que eso que se hizo en chiquito, en el Sinchi, es un tema que se puede escalar, que hay que escalar para tener unos resultados, pues por supuesto, más grandes. Es que les ha tocado migrar un poco en esa visión de cómo integrar la gestión alrededor de la Amazonía. Y yo recuerdo que por allá, documentando este proceso, en el año 75 se declaró el Parque Nacional Amacayacu, por ejemplo. Mucho antes de la transformación de lo que era la institucionalidad para llegar al Sinchi después de la ley 99 del 93. Uno dice, ustedes llegan a Leticia como Instituto Sinchi, ya está instalado el Parque Nacional Natural Amacayacu. ¿Cómo logran ustedes ese relacionamiento y esas primeras aproximaciones? Cuéntenos un poco a todos, porque al final ese relacionamiento de esa institucionalidad en ese territorio hace que al final podamos ir construyendo esa sinergia de la que tú estás hablando. Pues como digamos que una cosa es aquí Bogotá, pero otra cosa es cómo nos relacionamos en el territorio, y en el territorio las instituciones somos pocas. También tenemos pocos, digamos, personas que estén apropiadas realmente de los temas. Y entonces estoy hablando del comienzo. Entonces, la necesidad de la información es una necesidad que siempre se ha tenido. Yo tengo que destacar aquí el papel del herbario amazónico colombiano y de un investigador que hoy ya no nos acompaña, que es Dairon Cárdenas, porque nuestras primeras aproximaciones justamente con parques es la información que nosotros podemos, a través de todos estos especialistas que tenemos en el Sinchi, generar para dar esa base científica. Recientemente hemos hecho un trabajo en el tema de churumbelos, en el Parque Churumbelos. También ahora estamos coordinando un proyecto para los NUCAC con parques nacionales en los corredores de conectividad, de restauración de la zona NUCAC en San José del Guaviare. O lo que hemos hecho digamos ya hace 10 años con el Parque Chiribiquete y una alianza interinstitucional que se hizo para poder ir a hacer las expediciones al Parque de Chiribiquete, donde quiero contarles aquí a todos que tenemos una revista Colombia Amazónica en nuestro portal institucional, donde ustedes pueden consultar cuáles son esas especies nuevas para la ciencia que se encontraron en esa alianza interinstitucional que se hizo, por supuesto, con parques para el tema del Parque Chiribiquete. Pero yo creo que el tema del Parque Chiribiquete no es solamente hoy un tema totalmente grande, importante, como lo hemos visto en estos últimos días, sino que también ha sido una decisión de política pública de empezar a ampliar un escenario tan importante como es el Parque Chiribiquete, que tiene más de 4 millones de hectáreas. Discutamos un poquito, darnos la impresión de lo que significa acotar un área de diversidad tan importante como la de parques en términos de Chiribiquete. El Estado tomó la decisión, voy a proteger, voy a declarar el parque, 4.6 millones de hectáreas, es lo que tengo entendido, es el área de la jurisdicción de parques de Chiribiquete. ¿Qué significa ponerle un límite a un área tan importante como la Amazonía dentro de la Amazonía? Porque al final uno lo que va empezando a entender es que el Estado al final quiere conservar una porción, y lo que se puede estar mandando la señal hacia afuera es que pues, mi interés al final es el parque, esta área, este perímetro, y lo que lo rodea es valioso, es igual. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, de todas maneras yo quiero decir que por eso
el enfoque integral siempre va a ser importante desde la ciencia. Y también quiero decir con toda claridad que la conservación no solamente es un tema que le corresponde a parques nacionales naturales. Nosotros conocemos, por ejemplo, parques regionales que tienen un muy buen estado de conservación y que recorren diferentes ecosistemas, diferentes altitudes, lo cual significa entender muy bien que la biodiversidad no es la que hay solamente en un sitio, sino la que se genera alrededor de todos estos datos altitudinales que nosotros podemos entender. ¿Qué creo yo? Que el tema de la conservación es un escenario que requerimos adentro del parque, por supuesto, porque es su misión, pero también afuera de parques, porque finalmente los parques tienen unos linderos específicamente que no comienzan ni terminan ahí, o sea, que tienen un continuo que a lo que nos va a llevar es a mantener un concepto de conservación dentro de lo que se refiere, yo diría que al país, o sea, no creería que... Ahí hay un tema muy complejo y te interrumpo simplemente darte alcance, porque fíjate que está el perímetro del parque, alrededor del perímetro del parque están las reservas forestales de ley segunda y una cantidad de dinámicas que son realmente complejas dentro de un proceso de relacionamiento obviamente intercultural, indígenas, comunidades, campesinos. Yo creo que lo que no podemos de alguna manera es invitar a pensar que solamente un área garantiza la conservación ecosistémica de una zona tan importante para Colombia y el mundo como es la Amazonía. Entonces yo sí quisiera que me dieras un poco como esa impresión de cómo lograr esa sinergia, cómo lograr esa interacción de aquellos que tienen la responsabilidad de conservar ese ecosistema tan importante. Bueno, yo pienso que aquí hay varias cosas que necesitamos entender. La primera es que la conservación per se es un tema que siempre tiene que tener un acompañamiento del uso sostenible de la biodiversidad. Obviamente, dentro de parques las condiciones son unas, pero afuera de parques nosotros no nos podemos olvidar que hay unas conectividades que necesitamos mantener, que existen, y eso es lo que hemos venido haciendo en el CINCHI también, trabajando en esos corredores de conectividad, porque lo que no podemos perder es el flujo dinámico que tiene, en este caso, la biodiversidad, y las comunidades locales. Tenemos que llegar a ese diálogo franco de entender que hay escenarios donde si fraccionamos esa conectividad, pues vamos a perder eso, y perder la conectividad significa pues perder mucho de lo que se ha hecho, pero sobre todo mucho de la dinámica misma de la biodiversidad. Por eso el diálogo con las comunidades locales es importante, y yo creería que hay que hacer un continuo dentro de lo que se decida dentro de parques y esas zonas de amortiguación donde existe gente. No podemos borrar la gente. La gente efectivamente está ahí, y pues por eso hay que hacer ese diálogo para llegar a unos consensos que nos permitan mantener ese flujo. Porque por eso la verdad, los acuerdos de conservación como un instrumento importante de gestión en el territorio, que logren enlazar territorios y que se aseguren esos corredores de conectividad a través de esos acuerdos de conservación. Algo me hablabas tú alrededor. Claro, pero además de eso hay que entender que existen algunas actividades que fraccionan en efecto ese tema de la conectividad, y por eso necesitamos hacer esos diálogos, hacer esos acuerdos de conservación, entender también desde el Estado las necesidades que tienen las personas, pero las personas también tendrán que entender qué es lo que significa vivir en Amazonia, porque es distinto vivir en el Tolima o en la costa a vivir en la Amazonia. ¿Por qué? Pues porque necesitamos mover una economía forestal donde la gente tiene que circunscribirse y entender que pues si están en esos territorios hay unos condicionantes también para poder tener una habitabilidad allí. Hay un tema que me tiene muy preocupado con relación a un dato que tú emitiste hace unos días, básicamente con relación a los puntos de calor, que el sistema de alertas tempranas, o el CIATAC que maneja el instituto, el CINCHI,
arrojó un dato muy valioso que quiero que todos entendamos hoy. Mire, con relación al primer semestre 2024, el SINCHI nos advierte a través de su sistema que tiene un registro cercano a 38.000 puntos de calor identificados en el bioma amazónico. Eso significa un aumento del 22% con relación al 2023. Sin embargo, quiero significar que en el 2023 tuvimos una reducción con relación al 2022 de esos puntos de calor. Es decir, tenemos un flujo nuevamente hacia arriba de los puntos de calor en la Amazonía en el primer semestre. Hoy quisiera que todos los colombianos entendiéramos que el sistema de información de alertas, de puntos de calor del SINCHI, le lance una alerta temprana al país. ¿Por qué? Porque viene el mes de septiembre, octubre y noviembre, es más, diciembre, en donde usualmente la gente aprovecha a tumbar bosque, y en los meses de enero y febrero en la dinámica es la quema, y pues obviamente tenemos siempre estas consideraciones. Ya hoy estamos en el mes de agosto. Lancémosle una alerta temprana a Colombia hoy, Luz Marina, frente a este tema. Sí, nosotros queremos instar a todas las instituciones que están en la Amazonia, a las instituciones que están también vinculadas a los entes territoriales, a los bomberos, para que logremos, al IDEAM también, porque con ellos hemos trabajado todo este tema de puntos de calor, pero para lograr tener una sinergia importante y que las personas eviten hacer esas quemas y tumbar el bosque, porque el problema es no solamente quemar los pastos, sino también tumbar bosque y quemar ese bosque, que lo hemos venido evidenciando también a través del CEATAC, y que los invito a que conozcan nuestro sistema de información ambiental territorial. Pero ¿qué me parece importante? Que tenemos que hacer las sinergias institucionales para evitar, uno, que esos puntos de calor se propaguen en incendios. Dos, que los entes territoriales estén ahí pendientes para ayudar a generar, digamos, las alertas que corresponden para que no se propaguen los incendios. Y tercero, entender que quemar la Amazonia es muy complicado, porque uno puede quemar y se va el bosque en un momento, pero recuperar, restaurar esos bosques tiene un tema de recursos muy complicado, pero sobre todo un tema de pérdida de biodiversidad y de oportunidades para la misma gente. De manera que mi mensaje es, oiga, no queme, no tumbe la selva, no la queme. ¿Por qué? Pues porque ahí va mucho de la oportunidad que tiene la propia Amazonia para tener un escenario socioeconómico distinto. Viene la COP16 de Cali. ¿Cómo va nuestro Plan Nacional de Biodiversidad? Pues yo creo que ahí hay unas metas muy importantes que se han venido trabajando a través del Ministerio de Ambiente, a través del viceministro Mauricio Cabrera, y yo creo que hay unos temas que son totalmente claves para nosotros, por ejemplo, el uso sostenible de la biodiversidad, la restauración, la inclusión de la misma biodiversidad dentro de los planes de acción que tienen los gobiernos locales y departamentales, el propio país. El tema de ubicar el uso sostenible es un escenario que lo hemos venido discutiendo en todo el planeta, porque nos lleva a un tema importante que es el de la bioeconomía, y no puedo dejar aquí de tener ese asunto del acercamiento de los sistemas de conocimiento, porque en la Amazonia tenemos esas comunidades indígenas, más de 62 pueblos indígenas tenemos. Ese punto, te hago un paréntesis chiquitico ahí, ese punto es tan relevante que es valioso señalar la importancia de que la visión que se construya en el Plan Nacional de Biodiversidad no salga y provenga exclusivamente de la institucionalidad, sino que venga arraigado de las comunidades, para que al final se tenga un sentido de apropiación, la gente lo conozca, lo siga, le haga seguimiento y pueda de alguna manera formar parte de él. Pues a mí me parece importante, y ratifico tu punto, Omar, en el sentido de decir que esta es la COP de la gente.
Y eso es lo que necesitamos, que la misma gente esté apropiada de lo que significa su biodiversidad. ¿Por qué? Pues porque es su inmediato relacionamiento con la naturaleza. Yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos una impronta frente a lo natural y efectivamente necesitamos que esa impronta siga creciendo y pues rescatemos las especies endémicas, rescatemos las especies amenazadas, rescatemos el uso de las especies y creamos en que esa es una oportunidad real para los pueblos y para las comunidades que habitan en la región amazónica. Se viene un reto y yo creo importante señalar que la COP pues desde luego es una apuesta muy importante y de la cual nosotros nos podemos sentir orgullosos, pero imaginemos un escenario post-COP. ¿Cuál sería la apuesta más grande que pudiera tener Colombia en eso para garantizar la sostenibilidad de un ecosistema como la Amazonía? Pues yo creo que aquí hay un tema de recursos que me parece que es totalmente clave para poder mantener la sostenibilidad de, digamos, de la biodiversidad en el planeta. Otro tema que me parece importante es el conocimiento científico mismo y el acercar nuevamente ese sistema de conocimientos para que podamos entender la importancia de la biodiversidad y la importancia de un bioma tan clave para la supervivencia del planeta como es la Amazonía. Y otra cosa que me parece muy importante es el papel de la Amazonia con respecto a los países que están en la cuenca y que bueno, ustedes recordarán que el año pasado estuvimos trabajando en Belén con las decisiones de los países, de los presidentes alrededor del tema amazónico. Yo creo que hay muchas cosas que nos deben quedar, pero yo creo que nos deben quedar claras varias. Una, el tema asociado a los recursos, al conocimiento, al desarrollo sostenible, al uso sostenible y a las oportunidades que en bioeconomía tenemos. Claro, hay una agenda que seguramente nos va a llevar a recomponer las especies que hemos perdido y que se requieren recapturar como las especies amenazadas. Bueno, yo termino esta entrevista básicamente con tus impresiones muy rápido de este balance que haces. Para nosotros es muy importante como parques nacionales, como vamos, saber cómo y de alguna forma ustedes con el SINCHI, con toda su agenda técnica, científica, se logra llegar a una apuesta común, a un propósito común como el que nosotros inclusive hemos advertido de cero deforestación en parques nacionales naturales del país y en especial y en particular lo que tiene que ver con la Amazonía es para nosotros muy importante. Hay mucho que conservar, que proteger. ¿Cuál podría ser esa apuesta de trabajo conjunto entre las partes? Yo creo que hay que hacer una muy buena coordinación. Realmente, como instituciones del SINAS, siempre hemos tenido un trabajo importante. Yo siempre he insistido en que tenemos que crecer como al tiempo y creo que también desde parques necesitamos entender muy bien lo que la gente dentro de parques aspira y cómo podemos contribuir desde el SINCHI a que parques pueda, digamos, garantizarle a la gente acciones de sostenibilidad dentro de los parques, porque ese es un tema que pues existe, es un escenario a veces conflictivo, pero los conflictos hay que superarlos y hay que organizar bien, hay que planificar bien, hay que coordinar bien, pero sobre todo hay que creer que la misión de parques frente a la misión del SINCHI son, digamos, concomitantes y pues que ahí tenemos que saber que la capacidad que tenemos nosotros podemos también dialogarla con parques para la toma de decisiones que a su vez parques dentro de sus áreas debe tener. La invitación es a seguir avanzando en este propósito de conservar nuestros parques nacionales naturales, acompañar la gestión de dichas instituciones que tienen esa responsabilidad, pero invitarlos a todos a que junto con el SINCHI consultemos, indaguemos, procuremos siempre tener la mejor oportunidad de aportar en este proceso de conservación. La COP16 es un reto de país, es un reto de todos,
Allí nos vamos a encontrar, vamos a discutir con todas las instancias internacionales un objetivo común. La Amazonía es el futuro del mundo y allí tenemos que alinearnos todos. Allí tenemos parques nacionales naturales muy valiosos que tenemos que seguir reivindicando, seguir protegiendo, seguir acompañando y, ¿por qué no, aumentar su declaración con las comunidades indígenas siempre al frente, con sus comunidades territorialmente, siempre al lado con ellas. Lo que se declare que no esté de la mano de las comunidades no recoge apropiación, y yo creo que ese es el propósito que todos deberíamos tener. Entonces, un saludo para todos y nos veremos en un nuevo capítulo de Diálogos Parques Nacionales. ¿Cómo vamos? Doctora Luz Marina, gracias. No, Omar, a ti. A todo el Instituto Sinchi, gracias. Gracias por recibirnos en su casa. Un abrazo y nos veremos en otra ocasión. Bueno, muchas gracias a todos por estarnos viendo.